Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, 20 preguntas existenciales. Comencemos. Este es un libro que trata de responder a algunas de las cuestiones más profundas y complejas que nos planteamos los seres humanos sobre nuestra existencia. El autor, que es un referente mundial en el crecimiento personal, nos ofrece su visión sobre temas como el amor, la felicidad, la muerte, el sentido de la vida o la existencia de Dios, apoyándose en citas de filósofos, escritores y guías espirituales, así como en su propia experiencia. El libro está dividido en 20 capítulos, cada uno dedicado a una pregunta existencial, y tiene un estilo ameno, divertido y muy documentado. El objetivo del libro es invitar al lector a reflexionar sobre su propia filosofía de vida y a buscar sus propias respuestas a estas preguntas universales que nos acompañan desde siempre. Estas son las preguntas universales que responde el autor. ¿Qué es el ser humano? El autor se pregunta qué nos diferencia de los animales y qué nos hace únicos como especie. Para ello, repasa algunas de las características que nos definen, como la inteligencia, el lenguaje, la conciencia o la creatividad, y las compara con las de otras especies. También reflexiona sobre la evolución humana y sobre los retos y las oportunidades que nos plantea el futuro. El autor concluye que el ser humano es un ser complejo, diverso y adaptable, que tiene una gran capacidad para aprender, comunicarse, inventar y transformar su entorno, pero que también debe cuidar su relación con la naturaleza y con los demás seres vivos. ¿Qué es el alma? El autor se cuestiona si tenemos o no una parte inmaterial e inmortal que trasciende a nuestro cuerpo físico, y que algunos llaman alma, espíritu o esencia. Para ello, repasa las diferentes concepciones del alma que han existido a lo largo de la historia y en las distintas culturas y religiones, desde el dualismo platónico hasta el monismo budista, pasando por el cristianismo, el hinduismo, el islam o el judaísmo. También analiza las evidencias científicas y empíricas que apoyan o refutan la existencia del alma, como los estudios sobre la conciencia, las experiencias cercanas a la muerte o la reencarnación. El autor concluye que el alma es un misterio que no podemos demostrar ni negar con certeza, pero que podemos intuir y sentir desde nuestra propia experiencia. ¿Existe Dios? El autor se pregunta si hay o no una realidad superior que rige el universo y que se relaciona con nosotros de alguna manera, y que algunos llaman Dios, creador, fuente o energía. Para ello, expone los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios desde una perspectiva racional, emocional y experiencial. Por un lado, presenta las pruebas lógicas y filosóficas que intentan demostrar la existencia de Dios, como el argumento ontológico, el argumento cosmológico o el argumento teleológico. Por otro lado, presenta las objeciones y críticas que intentan refutar la existencia de Dios, como el problema del mal, la incompatibilidad con la ciencia o la falta de evidencia empírica. Además, comparte su propia visión personal sobre Dios, basada en su fe y en su búsqueda espiritual. El autor concluye que la existencia de Dios es una cuestión de creencia personal e intransferible, que no podemos imponer ni negar a nadie, pero que podemos compartir y dialogar con respeto y tolerancia. ¿Qué es el amor? El autor reflexiona sobre la naturaleza y el significado del amor, uno de los sentimientos más universales y poderosos que podemos experimentar los seres humanos. Para ello, distingue entre los diferentes tipos de amor que podemos sentir, como el amor romántico, el amor fraternal, el amor incondicional o el amor propio. También analiza las causas y los efectos del amor en nuestra vida, tanto desde una perspectiva biológica como psicológica y social. Además, nos ofrece algunas claves para cultivar y mantener el amor en nuestras relaciones personales y con nosotros mismos. El autor concluye que el amor es una fuerza vital que nos impulsa a buscar la conexión y la felicidad con los demás y con nosotros mismos, pero que también requiere de compromiso, respeto y cuidado para evitar el sufrimiento y la dependencia. ¿Qué es la felicidad? El autor indaga en las causas y las condiciones que nos hacen felices o infelices en nuestra vida. Para ello, repasa algunas de las teorías científicas y filosóficas que han intentado definir y medir la felicidad humana a lo largo de la historia, como la teoría hedonista, la teoría eudaimónica, la teoría de la autodeterminación o la teoría del flujo. También nos propone algunas claves para alcanzar un estado de bienestar duradero y auténtico, basado en el equilibrio entre nuestras necesidades internas y externas, como la satisfacción de nuestras motivaciones básicas, el desarrollo de nuestras fortalezas y virtudes, el cultivo de nuestras emociones positivas, el sentido de propósito y trascendencia, la calidad de nuestras relaciones sociales o la armonía con nuestro entorno.
El autor concluye que la felicidad es un proceso dinámico y personal, que depende de nuestra actitud y de nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias, y que no se trata de un fin en sí mismo, sino de un medio para vivir mejor. ¿Qué es el éxito? El autor cuestiona el concepto de éxito que nos impone la sociedad actual, basado en el dinero, el poder o la fama, y que nos genera una presión constante por conseguir más y más, sin importar el precio que pagamos por ello. Para ello, nos invita a definir nuestro propio éxito personal, según nuestros valores, objetivos y propósitos, y no según los criterios ajenos o las expectativas sociales. También nos sugiere cómo podemos lograr nuestros sueños y metas sin renunciar a nuestra felicidad ni a nuestra integridad, siguiendo algunos principios como la pasión, el esfuerzo, la perseverancia, la creatividad o la colaboración. El autor concluye que el éxito es una cuestión de actitud y de coherencia, que no se mide por lo que tenemos o lo que hacemos, sino por lo que somos y lo que aportamos al mundo. ¿Qué es la libertad? El autor examina los límites y las posibilidades de nuestra libertad individual y colectiva. Para ello, repasa algunas de las teorías y los debates que han surgido en torno a la libertad humana a lo largo de la historia y en las distintas disciplinas, como la filosofía, la psicología, la sociología o la política. También nos plantea cómo podemos ejercer nuestra libertad de forma responsable y consciente, sin caer en el determinismo ni en el libertinaje. Además, nos propone algunos ejercicios y hábitos para liberarnos de las ataduras internas y externas que nos impiden ser libres, como los miedos, los prejuicios, las creencias limitantes o las presiones sociales. El autor concluye que la libertad es un derecho y un deber que tenemos todos los seres humanos, que nos permite elegir nuestro camino y nuestro destino, pero que también implica asumir las consecuencias de nuestras acciones y respetar la libertad de los demás. ¿Qué es la verdad? El autor analiza la dificultad de encontrar una verdad absoluta e indiscutible sobre la realidad que nos rodea y sobre nosotros mismos. Para ello, nos muestra las diferentes formas y fuentes de conocimiento que tenemos a nuestro alcance, como la ciencia, la filosofía, la religión o la intuición, y nos advierte de los riesgos y los errores que podemos cometer al buscar o defender la verdad, como el dogmatismo, el relativismo, el escepticismo o el fanatismo. También nos sugiere cómo podemos aproximarnos a la verdad desde una actitud crítica, humilde y abierta, sin renunciar a nuestra curiosidad ni a nuestra capacidad de asombro, y sin dejar de cuestionarnos ni de aprender. El autor concluye que la verdad es una búsqueda constante e inacabable, que no podemos poseer ni imponer, pero que podemos compartir y contrastar con los demás. ¿Qué es el tiempo? El autor explora la naturaleza y el sentido del tiempo, tanto desde una perspectiva física como psicológica. Para ello, nos explica algunos conceptos y fenómenos relacionados con el tiempo, como el espacio-tiempo, la flecha del tiempo, el viaje en el tiempo o el tiempo subjetivo, y nos muestra cómo influyen en nuestra percepción y en nuestra experiencia del tiempo. También nos ofrece algunas pautas para vivir el tiempo de forma plena y satisfactoria, sin perderlo ni malgastarlo, como gestionar nuestro tiempo con eficacia, vivir en el presente con atención plena, disfrutar del ocio con calidad o recordar el pasado con gratitud. ¿Qué es el arte? El autor indaga en el origen y la función del arte como expresión humana, y nos muestra cómo podemos disfrutarlo y apreciarlo desde diferentes ángulos y perspectivas. Para ello, nos explica algunas de las teorías y los criterios que han intentado definir y valorar el arte a lo largo de la historia y en las distintas disciplinas, como la estética, la historia, la psicología o la sociología. También nos propone algunos ejemplos de obras de arte que han marcado su vida y que representan diferentes estilos, épocas y culturas. Además, nos anima a desarrollar nuestra propia sensibilidad artística y a expresarnos a través del arte, sea cual sea nuestra forma de hacerlo. El autor concluye que el arte es una manifestación de nuestra creatividad y de nuestra identidad, que nos permite comunicar y transmitir emociones, ideas y valores, y que nos enriquece como personas y como sociedad. ¿Qué es la sabiduría? El autor define la sabiduría como un conocimiento práctico que nos ayuda a vivir mejor, y nos presenta algunos ejemplos de personas sabias que han dejado su huella en la historia y en la cultura. Para ello, nos explica algunas de las características y las fuentes de la sabiduría, como la experiencia, la reflexión, la intuición o la observación. También nos propone algunos consejos y ejercicios para cultivar nuestra propia sabiduría, como leer libros clásicos, escuchar a los mayores, meditar o viajar. Además, nos invita a compartir nuestra sabiduría con los demás y a aprender de ellos, sin caer en el orgullo ni en la arrogancia.
El autor concluye que la sabiduría es una actitud ante la vida, que nos permite comprender mejor el mundo y a nosotros mismos, y que nos guía hacia el bienestar y la felicidad. ¿Qué es el mal? El autor se enfrenta al problema del mal como una realidad presente en el mundo y en el ser humano, y nos propone algunas posibles explicaciones y soluciones desde una visión ética, moral y espiritual. Para ello, nos muestra las diferentes formas y manifestaciones del mal, como el sufrimiento, la violencia, la injusticia o el odio. También nos plantea las diferentes causas y motivaciones del mal, como el egoísmo, la ignorancia, el miedo o el fanatismo. Además, nos sugiere cómo podemos combatir el mal y prevenirlo desde nuestro interior y desde nuestro entorno, siguiendo algunos principios como el amor, la compasión, la justicia o el perdón. El autor concluye que el mal es una parte inevitable de nuestra existencia, pero que no debemos resignarnos ni aceptarlo pasivamente, sino que debemos luchar contra él con valentía y esperanza. ¿Qué es la muerte? El autor aborda el tema de la muerte como un hecho inevitable e incierto, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos afrontarla y aceptarla desde una actitud positiva y esperanzada, sin negarla ni temerla. Para ello, nos explica algunas de las teorías y las creencias que han surgido en torno a la muerte y al más allá a lo largo de la historia y en las distintas culturas y religiones, como el nihilismo, el reencarnacionismo, el cielo o el infierno. También nos propone algunos consejos y ejercicios para prepararnos para nuestra propia muerte y para acompañar a los que se van, como vivir con plenitud, hacer testamento vital, despedirse con amor o hacer duelo. Además, nos anima a celebrar la vida y a honrar la memoria de los que ya no están, sin olvidarlos ni idealizarlos. El autor concluye que la muerte es una parte natural y necesaria de nuestra existencia, que nos recuerda lo valioso y efímero que es vivir, y que nos abre a una dimensión desconocida y misteriosa, que puede ser una oportunidad de crecimiento y trascendencia. ¿Qué es el sentido de la vida? El autor se plantea si hay o no un sentido o un propósito para nuestra existencia, y nos alienta a buscarlo y a crearlo desde nuestra propia libertad y responsabilidad, sin renunciar a nuestros sueños ni a nuestra felicidad. Para ello, nos explica algunas de las teorías y los métodos que han intentado dar respuesta a esta pregunta fundamental a lo largo de la historia y en las distintas disciplinas, como la filosofía, la psicología, la religión o la ciencia. Además, nos sugiere cómo podemos encontrar y dar sentido a nuestra vida, siguiendo algunos pasos como descubrir nuestra pasión, definir nuestros objetivos, encontrar nuestro lugar en el mundo o contribuir al bien común. El autor concluye que el sentido de la vida es una cuestión personal e intransferible, que depende de nuestra visión y de nuestra elección, y que no se trata de algo fijo o definitivo, sino de algo dinámico y cambiante, que podemos revisar y renovar a lo largo de nuestro camino. ¿Qué es el destino? El autor se pregunta si hay o no una fuerza o un plan que determina nuestro futuro, y nos anima a tomar las riendas de nuestra vida y a hacer nuestras propias elecciones, sin resignarnos ni dejarnos llevar por el azar o la casualidad. Para ello, nos explica algunas de las teorías y las creencias que han surgido en torno al destino y al libre albedrío a lo largo de la historia y en las distintas culturas y religiones, como el fatalismo, el determinismo, el indeterminismo o el compatibilismo. Además, nos sugiere cómo podemos influir en nuestro destino y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida, siguiendo algunos consejos como tener una visión clara, ser flexible, actuar con decisión o confiar en nuestra intuición. El autor concluye que el destino es una combinación de factores internos y externos que influyen en nuestro futuro, pero que no lo determinan por completo, y que tenemos la capacidad y la responsabilidad de elegir nuestro camino y nuestro destino, sin dejar de sorprendernos ni de aprender. ¿Qué es la suerte? El autor examina el fenómeno de la suerte como una combinación de factores que influyen en nuestro éxito o fracaso, y nos aconseja cómo podemos mejorarla y aprovecharla desde una actitud proactiva y optimista, sin depender de ella ni obsesionarnos con ella. Para ello, nos explica algunas de las teorías y los estudios que han intentado entender y medir la suerte humana desde diferentes ámbitos, como la estadística, la psicología, la sociología o la biología. Además, nos ofrece algunas claves para aumentar nuestra suerte y sacarle partido a las situaciones favorables o desfavorables que nos encontramos en nuestro camino, como estar atentos, ser curiosos, tener iniciativa, ser generosos o ser agradecidos. El autor concluye que la suerte es una cuestión de perspectiva y de actitud, que no podemos controlar ni predecir, pero que podemos influir y aprovechar con inteligencia y creatividad. ¿Qué es el humor?
El autor valora el humor como una herramienta poderosa para enfrentarnos a las dificultades y los problemas de la vida, y nos enseña cómo podemos desarrollarlo y practicarlo desde una mentalidad positiva y divertida, sin perder el respeto ni la seriedad. Para ello, nos explica algunas de las teorías y los mecanismos que explican el origen y la función del humor humano desde diferentes disciplinas, como la filosofía, la psicología, la sociología o la neurología. También nos propone algunos ejemplos de humor. En conclusión, no hay respuestas definitivas ni universales a las cuestiones más profundas y complejas que nos planteamos los seres humanos sobre nuestra existencia, sino que cada uno debe buscar y encontrar sus propias respuestas desde su propia experiencia, conocimiento y creencia. El autor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia filosofía de vida y a vivir con plenitud, coherencia y felicidad, sin dejar de preguntarnos ni de aprender. El libro es una obra amena, divertida y muy documentada, que nos ofrece una visión personal y original sobre temas como el amor, la felicidad, la muerte, el sentido de la vida o la existencia de Dios, apoyándose en citas de filósofos, escritores y guías espirituales, así como en su propia experiencia. El libro está dirigido a un público general interesado en el crecimiento personal y en el conocimiento de sí mismo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.